ya aquí en vivo en Facebook. Saludos a todos, bienvenidos a todos en esta clase. En esta ocasión nos acompaña nuestra hermana Nelly Elena Costa Carrillo. Ella nos trae un tema muy importante acerca de cómo protegernos en tiempos de pandemia. Y antes de empezar, queremos hacer una oración para que Dios la guíe a ella, para que Dios nos ayude, ¿verdad? A aprender más acerca de cómo cuidarnos, cómo cuidar nuestro cuerpo. Así que les pido que inclinemos nuestro rostro para hacer una oración. Bendito Padre que estás en el cielo, le damos gracias por la vida, por la salud, porque eres bueno con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Ahora que vamos a dar inicio en este día, en esta clase, rogamos la presencia de su Santo Espíritu, Señor, que esté con mi hermana Nelly, que la use grandemente, Señor, que todo lo que ella hable, Padre, sea dirigido por ti, por tu Santo Espíritu, Padre. También te pido por todos los que nos están escuchando por medio de Zoom, por medio de Facebook, Padre, que usted también los bendiga, que su Santo Espíritu, Señor, los ilumine para que podamos, Señor, aprender más de salud, podamos ponerlo en práctica y compartirlos con otros también, Padre. Rogamos pues su presencia, en el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Bueno, entonces ahora le damos su tiempo aquí a nuestra hermanita Nelly, que nos trae el tema de salud. Bueno, pues como han habido un poquito de interrupciones, aunque hemos orado, por favor, vamos a volver a orar. Si me acompañan. Señor que estás en los cielos, mil gracias te damos por el privilegio de poder grabar y compartir este programa con tantas personas, padres, que están necesitadas de la luz que viene de ti. Todos necesitamos de esa luz, de ese conocimiento divino. Todos necesitamos de toda la información que tú nos quieras compartir para podernos poner a salvos en estos momentos tan difíciles en los que la humanidad está viviendo. Señor, te quiero pedir la presencia de tu Espíritu Santo. Te quiero pedir que abras nuestras mentes. Te quiero pedir el discernimiento espiritual con el que tú nos puedas bendecir, para que todo este conocimiento quede impregnado en nuestra memoria, podamos ponerlo por práctica en nuestras vidas y podamos compartirlo a los que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos, Padre amante. Amén. Pues vamos a empezar ya de verdad. Estas dificultades técnicas son dignas de nosotros, que somos novatos en toda esta tecnología. Bueno, les decía que el tema de hoy se llama Aprendiendo a protegernos en tiempos de pandemia, porque realmente tenemos que aprender cómo protegernos en estos momentos en los que la humanidad está sufriendo y está padeciendo tanto debido a esta pandemia o epidemia conocida como COVID-19, que ha sido creada por un agente infeccioso que se llama coronavirus. Lo primero que tenemos que hacer es comprender el problema que estamos padeciendo, porque para poder solventar un problema, lo primero es conocer y entender ese problema. Pues resulta que en la Biblia, que es nuestro manual de instrucciones, desde hace muchísimo tiempo, el Señor nos dejó dicho en Éxodo 15, 26, algo que a día de hoy adquiere una relevancia inmensa. Los que tengan su Biblia, por favor, acompáñenme a leerlo. Éxodo 15, 26. Y les dijo Dios: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y obrares lo recto ante sus ojos y prestares oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Esto es palabra de Dios. Y de este pasaje bíblico solemos leer mucho la última parte, en el que el Señor asegura que Él es Jehová nuestro sanador. Y eso está bien, pero hace falta leer
las palabras iniciales, porque en la Biblia siempre, siempre, siempre las bendiciones de Dios están supeditadas o van antecedidas a la obediencia a la palabra de Dios. Si oyeres atentamente lo que te he dicho, así nos dice el Señor, si prestares oído a sus mandamientos, si guardares todas mis normas, entonces y solo entonces ninguna enfermedad de la que les envié a los antiguos egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Saben, la pregunta que debemos hacernos es, si esta promesa está en la Biblia, ¿cómo es posible que a día de hoy, por ejemplo, hayan tantos hermanos cristianos enfermos? Si miren lo que ese versículo nos está asegurando. Les decía que para entender o solventar un problema, lo primero que tenemos que hacer es comprender ese problema. Y es evidente que ha habido alguna desconexión entre lo que Dios está diciendo y lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente el ser humano desde hace muchísimo tiempo ha comenzado a vivir de espaldas a la ley de Dios. Tanto me refiero, cuando hablo de la ley de Dios, tanto a la ley moral como a las leyes de la salud, que también son leyes de Dios y que son las únicas que nos pueden defender y proteger no solo ante esta pandemia, sino ante el padecimiento de cualquier tipo de enfermedad, de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que a día de hoy están aconteciendo. Fíjense que se calcula que aproximadamente el 80 o 90% de todas las oraciones que cada semana se elevan en los templos cristianos, en los diferentes templos cristianos, es por sanidad. O sea, se intercede por enfermos que hay dentro y fuera de la iglesia. Esto quiere decir que hay muchísima gente enferma y eso lo estamos viendo. ¿Saben? Cuando Dios nos creó, Él puso dentro de nosotros una serie de elementos, y vamos a centrarnos ahora en el tema de esta pandemia, que actúan como protectores y también como restauradores de la salud. Él nos dotó con una serie de mecanismos que se ponen en marcha siempre y cuando nosotros no tomemos decisiones que obstaculicen el correcto funcionamiento de esos mecanismos. Esos mecanismos funcionan bien siempre y cuando yo decida obedecer las leyes de la salud que tienen naturaleza divina y eterna. Hablamos de leyes de la salud y quizás no todo el mundo sepa a qué tipo de leyes me estoy refiriendo. Las leyes de la salud son muchas, pero hay 8 que son fundamentales. Por ejemplo, debemos confiar en Dios por encima de todas las cosas, porque si no lo hacemos, pues entonces, entre otros factores, pues nuestro organismo se empieza a debilitar, nuestro sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa, se empieza a debilitar debido a que el miedo bloquea todos los mecanismos defensivos que Dios ha puesto dentro de nosotros y nos sentimos con miedo, con angustia, con depresión, cuando no confiamos en Dios, cuando dejamos entonces que las circunstancias abrumen pues todos nuestros pasos. Por lo tanto, confiar en Dios es la principal ley de la salud, que nuestra mente esté conectada con la mente de Dios. Pero también debemos comer sano, debemos cumplir con el objetivo de la nutrición. ¿Y cuál es el objetivo de la alimentación? Pues el objetivo de la alimentación es alimentar, perdonen la redundancia, a los aproximadamente 75 millones de células que nos constituyen y al ADN, que es nuestro código genético y que vive en el centro de esas células. Cuando yo como del tipo de comida que el Señor ha estipulado para que mi cuerpo funcione bien, pues todos los mecanismos de mi organismo funcionan bien, incluyendo el sistema inmunológico. Todo funciona bien. Debo comer para honrar a Dios, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando no como siguiendo los preceptos bíblicos, lamentablemente, pues mi cuerpo se va a empezar a debilitar. Comer y beber para la honra de Dios. Además de eso, debo respirar aire puro, no el aire contaminado de las grandes ciudades. Y hablando de coronavirus, les digo que el aire puro es un agente germicida, es un germicida natural, igual que los rayos solares. Pues nosotros tenemos cada día que exponernos a los rayos solares, por supuesto, de manera inteligente para que mi sistema inmunológico, entre otras cosas, también se potencie.
Lo mismo pasa con respirar aire puro. Debo descansar, pero también debo hacer ejercicios porque fuimos concebidos para el movimiento y debo ser temperante por encima de todas las cosas. La temperancia es un concepto que incluye el poner en mi vida todo aquello que es bueno, pero usándolo moderadamente, y sacar de mi vida todo aquello que no me conviene. No solo la comida, sino cualquier hábito de vida que pueda ser perjudicial para la salud de mi cuerpo, porque algo que debemos enfatizar también es que la salud es multifactorial, o sea, no solo depende del hecho de que yo coma o no coma sano, de que coma carne o no coma carne, porque dicho sea de paso, hay cosas que son más perjudiciales que la carne, como es el caso del azúcar. No, señor, la salud depende de un compendio de cosas, que deben ser bien hechas y que se corresponden con estas leyes de la salud que les acabo de mencionar. Cuando nosotros vivimos obedeciendo esas leyes naturales y que son universales y que son eternas, que son divinas, porque han nacido en la mente de un Dios de amor que quiere protegernos de cualquier tipo de situación que sea dañina, pues nuestro cuerpo responde porque se activan esos agentes que les comentaba hace un ratito que son protectores y que son curativos. Fíjense que recordemos que el tema de hoy se llama aprendiendo a protegernos en tiempos de pandemia. Y quizás muchas personas pensaron que yo iba a empezar a dar una serie de remedios naturales que por supuesto también son válidos y después vamos a hablar de ellos para ayudarnos en estos tiempos. Tomar ajo, tomar jengibre, todo eso está muy bien. Pero nosotros lamentablemente tenemos una mentalidad de remedios y necesitamos por encima de todo tener una mentalidad de obediencia, una mentalidad que sea capaz de supeditarse a todas estas leyes naturales porque son las verdaderas vacunas que Dios ha puesto para que nosotros podamos mantenernos al margen de cualquier tipo de pandemia. Tener un sistema inmunológico fuerte es la mejor defensa que podemos tener en estos tiempos. Y es muy importante tomar nota de esto porque según lo que me dice la Biblia, los tiempos van a peor, las cosas no van a mejorar, van a peor. Por lo tanto, esta no va a ser la última pandemia. Suponiendo que en la misericordia de Dios salgamos ilesos de esta situación, van a venir otras. Mientras más cerca estemos en cuanto al estilo de vida de todo lo que el Señor ha estipulado a través de estas leyes naturales de salud, más probabilidades vamos a tener de no enfermarnos, de estar fuertes, de salir ilesos de los tiempos de pandemia. Hay algo más que les quiero comentar. La enfermedad, y eso no es algo que diga yo, eso dentro de un momentito lo voy a comentar donde pueden ampliar conocimiento sobre esto. La enfermedad no es microbiana, estamos hablando de enfermedades infecciosas, sino funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad no depende de que yo esté rodeado de microbios a nivel de agentes infecciosos como pueden ser virus, coronavirus, bacterias, hongos, protozoos. La enfermedad no depende de eso. La enfermedad depende de la fortaleza que tenga mi sistema inmune. Eso explica por qué hay personas que se salvan de un cáncer y hay otras personas que se mueren de una gripe, porque depende de cómo esté su sistema inmunológico, depende de cómo esa persona haya hecho o no funcionar su sistema, todo su sistema. Con esto les quiero decir lo siguiente. Se nos ha un poco confundido la mente, el entendimiento, al hacernos creer que solamente por estar expuestos a una persona que esté infectada, pues nosotros mismos podemos terminar infectados. Y eso no es verdad, porque la enfermedad no es microbiana, sino funcional. Fíjense ustedes que sobre todo en los últimos tiempos, en las noticias han salido mucha información o muchas noticias de última hora que confirman que, por ejemplo, en una reunión habían tantísimas personas como el caso de una boda o de un entierro y de ahí tantas resultaron infectadas. Pero fíjense que las otras no. Unas se infectaron y otras no. ¿Qué quiere decir esto?
que mi cuerpo fue capaz de reaccionar ante esos agentes infecciosos porque los mecanismos de defensa que Dios había puesto dentro de mí sencillamente se activaron. Porque se supone que llevo un estilo de vida que potencia el funcionamiento de esos sistemas. La enfermedad no es microbiana, es funcional. Cuando hablamos de protegernos en tiempos de pandemia, lo primero que tenemos que pensar no es en poner cosas, no es en ver qué infusión me voy a tomar, qué tipo de vitaminas voy a consumir, no. Lo primero que hay que hacer es quitar para después poner. Yo tengo que quitar todo aquello que resulte dañino para mi sistema y después tengo que añadir aquello que va a ser beneficioso para mi sistema. Fíjense, les quiero dar un dato que es curioso. En estos tiempos de cuarentena, resulta que cuando íbamos, por ejemplo, a los supermercados a comprar nuestros alimentos, muchas veces nos quejábamos de que falta esto, falta lo otro, o sea, habían estanterías que realmente estaban vacías. Y el comentario general, sobre todo por las redes sociales, es que los mercados estaban casi vacíos. Y eso es verdad, pero no es toda la verdad. ¿Saben por qué les digo esto? Porque los mercados estaban vacíos precisamente de todas aquellas cosas que hacen que el sistema inmunológico de las personas estuviera debilitado. Los mercados estaban vacíos, por ejemplo, de carnes, de huevos, de leches animales, de yogures, de pizzas hechas a base de harinas refinadas, salami o cualquier tipo de carne, de pollo o del tipo de carne que fuera y muchísimo queso. Los mercados estaban vacíos de refrescos que son absolutamente una mezcla de elementos químicos que acidifican en grado sumo nuestro sistema. Estaban vacíos las estanterías de los dulces que a la gente le gusta, pero cuando usted iba a la sección de productos sanos, yo les puedo garantizar que ahí no faltaba de nada. No faltaban los smoothies de frutas y verduras, no faltaban, si quiere comer, por ejemplo, carnes vegetales, que no es el ideal, pero para una dieta de transición también es válido. Ahí estaban todas ellas, ahí estaban los postres no lácteos, ahí estaba todo lo que puede hacer que mi sistema se mantenga bien. ¿Cuál es el mensaje que hay detrás de todo esto? Pues que aún estando en tiempos de cuarentena, muchas personas se encerraron dentro de sus casas a comer precisamente lo que le hacía vulnerable a caer enfermos del COVID-19, porque están comiendo todo aquello que acidifica su cuerpo, que lo debilita, que le roba oxígeno. Eso es lo que están comiendo. No tiene sentido, por una parte, hacer una cuarentena y por otra parte, estar comiendo aquello que nos debilita. Eso es un sinsentido y lamentablemente eso es lo que ha acontecido en los últimos tiempos. Les decía que necesitamos tener una mente de obediencia por encima de una mente o una mentalidad de remedios. En estos tiempos, más que nunca, es súper importante comer sano. Es muy importante comer sano. Dios destinó para nosotros 5 grupos de alimentos. Eso lo tienen ustedes en Génesis 1:29 y en Génesis 3:18. 5 grupos de alimentos para nuestro sostenimiento. Y todos esos grupos de alimentos vienen del bien de la tierra. Son productos agrícolas. Estoy hablando de frutas, verduras, legumbres, cereales y semillas. Semillas me refiero a semillas oleaginosas como las de las calabazas, como las de girasol. Me refiero a los frutos secos como la almendra, el maní, el cacahuete. Todos esos frutos secos forman parte de las semillas. Eso es lo que nosotros debemos comer en las proporciones adecuadas. Debemos aprender a comer respetando esas proporciones porque son las que van a hacer que nuestro organismo se mantenga, que nuestra sangre tenga un nivel de ligera alcalinidad. Últimamente se ha puesto muy de moda el término pH y todos sabemos que el pH de nuestra sangre no debe ser ácido, porque un pH ácido hace que esos 75 millones de células no puedan funcionar bien. Y las células son la estructura de nuestro cuerpo. Fíjense que las células dan lugar a tejidos. Los tejidos forman órganos, los órganos, sistemas de órganos, y todos ellos dan lugar al cuerpo humano. Para que las células funcionen bien, ellas necesitan realizar 4 funciones
específicas que son fundamentales. Deben nutrirse, deben hidratarse, deben además poderse limpiar y deben oxigenarse. Cuando yo como correctamente, esas funciones en gran medida se pueden realizar. Pero cuando yo empiezo a meter dentro de mi organismo aquello que se sale de esos 5 grupos de alimentos que les he mencionado, y por supuesto esos 5 grupos de alimentos deben estar elaborados de la mejor manera, pues las células empiezan a tener dificultades para realizar sus funciones básicas y los sistemas empiezan a fallar como un efecto dominó. Empiezan a fallar todos los sistemas, incluyendo el sistema de defensa. No es casualidad, porque en realidad los virus y las bacterias y los protozoos y los hongos siempre han estado ahí. No es que ellos sean a día de hoy más fuertes que los que habían antes, sino que los hombres, los seres humanos, a día de hoy están mucho más débiles que antes. ¿Y por qué están más débiles? Pues debido, entre otras cosas, a la mala comida que debilita todo su sistema. Recordemos que les dije que la salud es multifactorial, pero el tema de la alimentación es un factor básico para poder tener salud. Les voy a poner un ejemplo, porque solemos pensar que hablando de alimentación, la carne es lo peor que debemos comer, que podemos comer. Y por supuesto que la carne no deberíamos comerla porque al final cuando comemos carnes o productos cárnicos, lo único que estamos haciendo es incorporando en nuestro sistema células muertas. Cuando uno se come, por ejemplo, una chuleta de cordero, un bistec de vaca o se come una pechuga de pollo o un pescado a la plancha, está comiendo un animal que antes estaba vivo, pero que está muerto, que ha sido cocinado para evitar hasta donde se pueda que esas bacterias o esos microorganismos que forman parte del proceso de putrefacción y que van a hacer que esos seres que ya han muerto se conviertan en polvo, pues que no entren a nuestro sistema. Pero en realidad lo que se está haciendo es incorporando a nuestro cuerpo células muertas. Cuando esos productos animales entran a nuestro sistema, el sistema inmunológico tiene que activarse para tratar de defenderse ante la toxicidad que entiende que está entrando en nuestro organismo a través de esa mala alimentación. ¿Saben ustedes qué pasa con esto? Pues resulta que cuando se ha comido o cuando se come de manera habitual productos cárnicos y después exponemos a alguien que tenga, por ejemplo, un virus o una bacteria, pues imagínense ustedes lo que pasa con eso. ¿Saben ustedes qué pasa? Que esa persona tiene un sistema absolutamente debilitado que hace que ese virus coja ventaja de ella. Porque los virus son oportunistas, las bacterias son, me refiero a las dañinas, son oportunistas, se aprovechan, como les decía hace un ratito, de los sistemas que están debilitados, porque la enfermedad no es microbiana, sino funcional. Hice funcionar mal mi cuerpo porque como productos cárnicos, pues ahí está la ley de causa y efecto. El organismo se debilita y como consecuencia de ese debilitamiento, esos virus toman posesión de nuestras vidas para mal. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Les decía que pensábamos que lo peor que podíamos comer eran las carnes, pero con todo lo malo que las carnes son, hay algo que es muchísimo peor. ¿Saben ustedes qué cosa es? El azúcar. El azúcar es un veneno para nuestro cuerpo. Y cuando nosotros hablamos de azúcar, estoy hablando de azúcar refinada, no del azúcar que viene, por ejemplo, de las frutas, que es un azúcar saludable. Cuando nosotros comemos azúcares, en realidad no estamos comiendo los nutrientes que Dios quiere que alimenten nuestras células, sino que estamos introduciendo dentro de nuestro organismo muchísima acidificación. La azúcar blanca refinada, que la podemos entender o bien a través de los gránulos blancos o que puede venir a través, por ejemplo, de todos los carbohidratos refinados, pan blanco,
por ejemplo, pasta blanca, espaguetis, macarrones, incluso las harinas blancas refinadas que tanto se consumen. Todos esos carbohidratos refinados son un verdadero veneno para nuestro cuerpo. Es un engrudo que no solo no nos alimenta, sino que pega, o sea, añade y pega esa toxicidad dentro de nuestras entrañas. Pues bien, el sistema inmune ante esa situación continua, porque la gente suele comer, por ejemplo, muchísimas harinas blancas y muchísimos pasta blanca o pan blanco, ante toda esa toxicidad, el sistema inmune tiene que estar alerta siempre, las 24 horas del día. Pues cuando llega el momento de tener que defenderse de una pandemia, sencillamente está extenuado. Así pasa con todos los mal llamados alimentos, que en realidad no son alimentos, son comestibles. Hay una diferencia muy grande entre alimento y comestible. Alimento es todo aquello que el ser humano ingiere con un objetivo clave, que es nutrirse y subsistir. Comestible es todo aquello que yo puedo introducir dentro de mi organismo, pero que no cumple de la mejor manera con este objetivo clave. Eso debería salir de nuestro plato. Aprender a comer correctamente y a beber correctamente en estos momentos es fundamental. ¿Sabe? Habiendo dicho todo esto con respecto a lo que deberíamos quitar de nuestra vida, yo quiero ahora comentarles una serie de remedios naturales que podemos utilizar para que una vez que hayamos quitado todos esos malos hábitos de nuestra vida, podamos empezar a utilizar estos remedios sencillos para protegernos de la mejor manera de esta pandemia. Por supuesto que por encima de todo, quien nos protege es Dios, nuestro Señor, pero Él lo hace a través de estos mecanismos naturales que ha puesto dentro de nosotros y a través de estos agentes naturales que ha puesto ahí en la naturaleza para nuestro beneficio. Antes de empezar con esta parte de los remedios naturales, porque estoy un poquito presionada con el tiempo, quiero comentarles lo siguiente. En una conferencia de esta envergadura, pues es muy difícil abarcar toda la información que uno quisiera. Pero yo pongo a vuestra disposición tanto mi página de Facebook, que se llama Salud a la Carta, como mi canal de YouTube, que también se llama Salud a la Carta y que tiene más de 700 videos. Allí ustedes pueden encontrar amplísima información que va desde cómo aprender a comer correctamente, cursos de cocina, por ejemplo, veganos en vivos que se han hecho y que han sido grabados, hasta los remedios naturales que les voy a mencionar, porque aquí solo vamos a hacer mención de ellos, pero ustedes necesitan saber cómo se deben utilizar estos remedios sencillos. Y quiero empezar por algo sumamente importante, y son las plantas antivíricas. Hay determinadas plantas que Dios ha puesto ahí para el servicio del hombre que tienen un potencial grandísimo para inhibir el crecimiento de los virus. Una de esas plantas es el eucalipto. El eucalipto creo que es muy conocido porque siempre se ha asociado a su uso a la prevención y a la curación de problemas respiratorios. Es una planta que a día de hoy no debería faltar en nuestra casa, ya sea en su versión fresca, o sea, hojas o gajos o ramas de eucalipto, como en su versión de aceite esencial de eucalipto. ¿Qué yo puedo hacer con el aceite esencial o con las hojas de eucalipto? Pues yo puedo hacer vaporizaciones tanto para mí, o sea, para la persona, como para el hogar, y puedo también tomar infusión de hojas de eucalipto. El eucalipto tiene la gran virtud de poder purificar el ambiente y de ayudar a las vías respiratorias. Y recordemos que a quien ataca con mayor fuerza el coronavirus es precisamente a las vías respiratorias. ¿Cuáles son las medidas? ¿De qué manera se puede tomar una infusión o hacer una vaporización? Pues ustedes tienen esa información dentro de mi canal de YouTube Salud a la Carta y también dentro de mi página de Facebook Salud a la Carta. Tienen los vídeos explicativos con toditos los detalles. Otro remedio natural y sencillo que podemos utilizar es el calor.
Saben, al igual que pasa con el cáncer, ni a las bacterias, ni a los hongos, ni a los virus, ni al coronavirus le gusta el exceso de calor. Por lo tanto, nos deja la opción de poder luchar contra él. ¿Saben ustedes de qué manera? Pues utilizando saunas o utilizando baños en bañera de agua caliente con sal marina o del Himalaya. Esos baños son una bendición. Dentro de mi canal de YouTube Salud a la Carta pueden encontrar el vídeo con todita la información. Esos baños no solo sirven para este tema que estamos tratando hoy, sino también, por ejemplo, está muy indicado el tema de los baños en bañera de agua caliente con sal marina para los enfermos renales, porque es como actúa como si fuese una diálisis percutánea, o sea, a través del calor que tiene esa agua se abren los poros de la piel y sale muchísima toxicidad, incluyendo el dañino ácido úrico. Y a través de esos poros abiertos, y de la sal que está incluida en el agua, porque el agua tiene sal marina o del Himalaya, y esas sales cuentan con todos los minerales que tiene nuestro suero sanguíneo, pues entran esos minerales a nuestro organismo y nos remineralizan, y eso ayuda a que nuestro sistema inmune esté más fuerte y pueda trabajar mejor. Los baños en bañera de agua caliente con sal marina, los baños de pies, que es una versión para aquellos que no tienen bañeras, el sudor más fuerte sale a través de los pies y el proceso se repite o es igual cuando se hacen estos baños, si no se tiene una bañera. O sea, 3 baños de pies equivalen a un baño en bañera. Esos baños y la sauna son una bendición para prevenir y para tratar enfermedades diversas, como es el caso de las enfermedades infecciosas, incluyendo el COVID-19. Esos son remedios naturales y sencillos que podemos utilizar para podernos, hasta donde sea posible, protegernos de estas pandemias. Hay aceites esenciales que se pueden ingerir, como es el caso del aceite esencial de orégano. Personalmente, cada cierto tiempo, o sea, quizás una semana sí, descanso 2 semanas, tomo en un vasito pequeño con agua natural a temperatura ambiente, diariamente, durante una semana seguida, 4 gotitas de aceite esencial de orégano. Estos aceites esenciales y estos remedios que les estoy comentando los pueden adquirir en tiendas de productos naturales. Hay que asegurarse de que su denominación es fiable, o sea, que sean aceites realmente puros, concentrados, orgánicos. A mí no me falta, desde que comenzó la pandemia, yo le dije a mi hijo, me voy a comprar estos aceites y otras cosas que les voy a comentar ahora, porque es una manera que tenemos de protegernos. Dentro de mi canal, dentro de la página de Facebook, Salud a la Carta, hay un vídeo que se llama Mis protectores naturales contra el coronavirus. Ahí yo explico y muestro con respecto a este aceite esencial. También, además de ese aceite esencial, podemos tomar unos preparados que venden con productos de la colmena. Me refiero, son como unos comprimidos que venden y que agrupan jalea real, polen y propóleo. ¿Por qué? ¿Por qué tomo esto? Pues porque ellos potencian el funcionamiento del sistema inmunológico. Son muy buenos productos, esos productos de la colmena que están asociados con la salud. Previenen enfermedades porque hacen que nuestro sistema inmune esté más fuerte. En ese vídeo que les he comentado de mis protectores naturales también está explicado la manera en detalle en la que se debe consumir. Por otra parte, también consumo equinacia. No sé si lo conocen. La equinacia es una planta con una apariencia bella, color lila, como la que están viendo en el fondo de esta pantalla, de ese color intenso y que tiene la propiedad, o sea, de ella se saca sus tinturas, tiene la propiedad también de potenciar muchísimo el sistema inmunológico.
es antibiótico y es antiviral, pero natural. Todos estos remedios sencillos, lo bueno que tienen es que no tienen efectos secundarios nefastos. No es como los fármacos, que funcionan realmente porque son medicina de Dios. La equinacia, por ejemplo, yo cuando la tomo, la semana que la tomo, suelo consumir 25 goticas diarias no, 3 veces al día en un poquito de agua. Eso es lo que me tomo. Y eso hace que mi sistema inmunológico funcione bien. Cuando ustedes vayan, es unido, por supuesto, a la obediencia a las leyes de la salud que les he comentado hace un ratito. Cuando ustedes vayan a adquirir estos productos, recuerden siempre en tiendas de productos naturales, asegurarse de la certificación que tienen, asegurarse de que tienen un origen realmente que sea fiable. Además de todo lo que les estoy comentando, es importantísimo exponerse cada día a los rayos solares, porque les comentaba hace un ratito que los rayos solares utilizados inteligentemente me van a ayudar porque estimulan todos mis sistemas, porque hacen, por ejemplo, que dentro de mí se cree la vitamina D, que es tan importante, entre otras cosas, para la salud de los huesos, pero también ese sol es un agente germicida natural que mata virus, que mata bacterias, que mata a agentes infecciosos. Por lo tanto, es importante de manera inteligente cada día tomar el sol de manera tal que los rayos solares entren sobre todo por la cara y por esta parte así de los brazos, porque es por donde más penetran. Cuando nosotros llevamos a cabo todas estas medidas que les estoy diciendo, unido a una alimentación conveniente, unido a dejar el miedo y el estrés de lado, confiando en que si nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a añadir el resto, entonces tenemos muchas posibilidades de mantenernos sanos. ¿Saben? Una cosa que debemos tener muy claro es lo siguiente. Donde más niveles de contagio hay es en las grandes ciudades. Nunca fue el plan de Dios que nosotros viviéramos aglutinados en grandes ciudades. Siempre fue su plan que nosotros viviésemos en lugares más campestres, más rurales, donde cada uno pudiera tener su parcelita de tierra, cultivar sus alimentos y no estar aglomerados unos con otros, porque se sabe a día de hoy que 2 de los factores, por supuesto, además de la higiene, que ha hecho que este coronavirus esté haciendo tanto daño es la aglomeración en la que se vive en las grandes ciudades y, por otra parte, el mal hábito por parte de los seres humanos de consumir productos animales. En cuanto a los productos animales, permítanme decir algo que ahorita se me olvidó. Los productos animales, o sea, me refiero a los animales. A día de hoy, toditos ellos son impuros. Esa división que se hizo en la Biblia, en Levítico 11, que de una parte ponía a los animales puros y de otra parte a los animales impuros, a día de hoy eso no existe, porque el pecado ha traído tal nivel de enfermedades en el mundo que aún el reino animal está enfermo. Por lo tanto, el consumo de productos animales siempre va a traer consecuencias para nuestros sistemas, porque han dejado de ser los productos animales que consumían nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Hay otra cosa muy importante que también les debo decir. Traten hasta donde sea posible de ventilar sus casas, que el aire puro entre, abran todas las ventanas, cada día por la mañana y por la tarde deben ventilar sus casas para que corra el aire, para que salga toda la toxicidad que puede estar ahí acumulada dentro de sus habitaciones. Si ustedes abren las ventanas 1, 2 horas al día, o si es más mejor, mientras más tiempo mejor. Si abren para que también aquellas casas que puedan y que estén ubicadas geográficamente de manera tal que entren los rayos solares dentro de sus habitaciones, pues se beneficien de esos rayos, pues se va a ir disminuyendo las posibilidades de contagio. Deben poner o hacer esas vaporizaciones de eucalipto en sus casas, porque les decía hace un momentito que el eucalipto lo que hace es purificar el ambiente, que tiene sustancias naturales que inhiben el crecimiento de los virus y también del coronavirus. Eso no es algo que yo les esté diciendo porque se me ha ocurrido, ¿no? Sino que está fundamentado con estudios del laboratorio, y en esos vídeos que les he recomendado hablo de ellos.
Les quiero decir algo, además, les invito a ver concretamente un vídeo que pueden encontrar dentro de la sesión de vídeos de mi canal de YouTube Salud a la Carta y que se llama "A las enfermedades hay que matarlas de hambre". Hay otros 2 vídeos que uno se llama uno se llama ¿Qué no debemos comer para estar sanos? Y el otro se llama ¿Qué y cómo debemos comer para estar sanos? Yo les invito a ver esos vídeos, a imbuirse con todo ese conocimiento, porque les repito, a día de hoy es muy, pero que muy importante tener un sistema inmunológico fuerte, no solo para esta pandemia, sino para todas las pandemias que están por venir y para todas las enfermedades que pululan en este planeta que lamentablemente está herido de muerte debido a la entrada del pecado al mundo. Yo espero que esta información que he compartido con todos vosotros le haya servido de muchísima utilidad. Yo les he compartido lo que aplico en mi vida, que primero estudié en libros de personas instruidas y que son conocedoras de todo este tipo de información y que he decidido aplicar en mi vida y en la vida de mi familia. Tratemos de vivir una vida que se corresponda con lo que Dios ha estipulado desde el principio de los tiempos. Tratemos de vivir vidas que respeten esas leyes de la salud, que son como un cerco que el Señor ha puesto para blindarnos de todos los dardos que el enemigo quiere lanzarnos y que pueden llegar a nosotros en caso de enfermedad. Siempre pienso que cuando una persona se enferma, no solo sufre ella, sino todo su entorno. Y que lo peor que nos puede pasar, eso también pienso, no es que nos enfermemos, sino todo el sufrimiento que desde que uno se enferma hasta que uno se muere, tiene que pasar. Eso es horrible. A día de hoy tengo amigos muy cercanos, muy queridos por mí, pero que han sido desobedientes, por más que se le ha dicho con el tema de la salud, que no han obedecido las leyes de la salud y que lamentablemente han caído muy enfermos. Gente que sinceramente lo han pasado mal, que han venido a caer incluso a hospitales y que están absolutamente debilitados por los estragos que este virus le ha llevado a su cuerpo. Eso no tenía por qué haber pasado. Eso puede ser perfectamente evitable. El momento de cambiar es ahora. No es fácil llevar a cabo cambios en nuestros hábitos o en nuestros malos hábitos que nos han acompañado desde el principio de los tiempos. Eso no es fácil, pero con la ayuda de Dios debemos hacerlo. Debemos orar y decir, Señor, esta comida, ayúdame a no comerla más. Esta bebida, ayúdame a no beberla más. Señor, limpia mis papilas gustativas para que deje de gustarme todo aquello que me enferma y me empiece a gustar los alimentos sencillos que tú me has dado y que además son deliciosos cuando se preparan inteligentemente. Señor, ayúdame a empezar a hacer ejercicios y a tomar el sol, a no tener una vida tan sedentaria, a ser temperante en todas las cosas. Ayúdame a no tener mi mente centrada en las noticias, sino en Cristo, en ti. Siempre pienso que si el monotema, en vez de ser el coronavirus, fuese Cristo, pues otro gallo cantaría. Entonces nuestra situación sería diferente. Tengamos nuestra mente centrada en Cristo. Confiemos en el Salmo 91 y en el Salmo 23. Confiemos en este hermoso versículo que les leí para comenzar y que les recuerdo que está en Éxodo 15:26. Vamos a volverlo a leer. Y dijo Dios, y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y obras lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todas sus normas o estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Está claro que viviendo en un mundo de pecado estamos como viviendo en una zona de guerra. Y cuando uno está viviendo en una zona de guerra, aún haciendo lo correcto, puede ser alcanzado por una bala. ¿Qué quiero decir con esto? Que el coronavirus nos puede tocar, el coronavirus o cualquier otra enfermedad, porque en un momento X nuestro sistema bajó, nos puede tocar.
Pero si nosotros hemos vivido una vida de obediencia, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es sabio y va a permitir que todos esos mecanismos naturales que Él puso dentro de nuestro cuerpo se activen y que sean capaces de luchar de manera eficaz para sacarnos de la infección que el coronavirus ha traído a nuestro sistema. Si nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a hacer la suya. Últimamente yo oigo muchas, por ejemplo, gente que piden cadenas de oración porque hay muchísima gente enferma dentro de nuestras iglesias, gente en nuestros vecindarios. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, recordemos que la bendición siempre, siempre, siempre depende de la obediencia. No podemos pretender que Dios nos va a sacar de una mala situación de salud si vivimos en divorcio, en rebeldía abierta contra las leyes naturales que Él mismo dio para protegernos. Tenemos que enseñar a nuestros enfermos este tipo de mensaje, el mensaje de la salud, que es un mensaje que viene de Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, por supuesto, debemos orar por los enfermos, pero también tenemos que hacer el resto de la tarea, que es instruir a los enfermos. Para instruir a los demás, lo primero que tenemos que hacer es instruirnos nosotros mismos y practicar en nuestras vidas todas estas leyes que son una verdadera bendición del cielo. Pues hasta aquí el tema de hoy. Ahora sí me despido. Espero que les haya sido de muchísima bendición. Que Dios nos cuide y que nos guarde a todos. Que ningún dardo del enemigo toque nuestras vidas y la de los nuestros. Y que empecemos a vivir ya, ahora mismo, este mensaje de salud para poder ser luz en un mundo que está en tinieblas, en un mundo que está muriendo. Muchas gracias, hermana Nelly, por este importante tema. También me gustaría que nos dijera qué tipos de libros tiene, porque acabo de recibir mi libro de desayunos veganos, que está muy bonito ilustrado. Y no sé, quisiera que mis hermanitos supieran qué libros tiene usted para que los puedan adquirir también, que han sido una bendición para mí. Bueno, soy escritora, me apasiona escribir, me he enamorado del mensaje de salud, lo que escribo tiene que ver con este mensaje, he escrito y publicado varios libros, el que Keila tiene lo he terminado hace 2 semanas, el que ella tiene se llama 50 recetas de desayunos veganos para chuparse los dedos, pero tengo otros libros, está por ejemplo Dieta, Espiritualidad y Salvación, que es un libro más espiritual, pero que también tiene muchísima información que nos conviene saber. Está De Vuelta al Edén, una guía de comida sana, que siempre decimos que es, digamos, el libro madre, el libro más grande que he escrito. De ese libro, la versión que Keila tiene ya se ha terminado, ya no la vamos a imprimir más, porque va a salir, si Dios lo permite, una segunda edición, que es una edición revisada. Es un libro grande de 400 páginas que tiene por una parte 300 recetas de comida vegana con las fotos a color incluidas, y por otra parte tiene más de 100 páginas de información que necesitamos conocer para poder llevar a cabo la transformación que necesitamos o los cambios que necesitamos de forma progresiva en la reforma alimenticia. Tengo otro libro que también he escrito recientemente, hace unos 3 meses, que se llama 50 recetas de mantequillas y mayonesas veganas para chuparse los dedos. Y está ahora por salir otro que también otro libro que antecede a ese grandote que les comenté, que ese sí es todo de teoría, que se llama Aprenda a comer sin morir en el intento, porque tenemos que aprender a comer sin morir en el intento. Si no lo hacemos bien, pues podemos terminar mal. Esos son los libros que tenemos a disposición de las personas. Muchas gracias, hermana. También tiene DVDs, ¿no? Sí, hay en concreto el año pasado estuve en California, me invitaron a dar unos seminarios de salud, y el último día pues se dio un curso de cocina vegana que duró 3 horas y algo en vivo. Ese curso se transmitió, como se está transmitiendo ahora este programa en vivo, y como fue seguido por tantas personas,
pues se me pidió que se grabara para que las personas, hubo un hermano que casualmente lo grabó, porque eso no estaba ni planificado, y se pudo recuperar esa grabación porque fue algo más bien casero allí con los hermanos enseñándoles. Pero Dios prospera las cosas más increíbles, es así como Él trabaja. Entonces se grabó en vídeo, y este vídeo, o sea, es un estuche que cuando usted lo abre tiene 3 videos, porque como el curso duró 3 horas, se dividió en 3 videos de 1 hora cada uno. Y precisamente como ese curso de cocina se llamó Aprenda a comer sin morir en el intento, eso dio pie al libro que estoy escribiendo ahora. Ok, bueno, para los que queramos. Y tienen el canal de YouTube que se llama Salud a la Carta, allí tienen más de 700 videos con un montón de información, y una página que he abierto hace un mes más o menos, un mes y medio, en Facebook, que se llama Salud a la Carta. Se llaman igual, tanto en Facebook como en YouTube. Ahí tienen muchísima información. Bueno, ahí pueden encontrar toda la información que ustedes gusten, y estamos muy agradecidos contigo, Nelly, con Dios primeramente por habernos permitido tener esta clase. Y vamos a terminar con una oración, hermana, si nos ayuda con la oración, y enseguida seguimos con las preguntas. Muy bien. Oremos. Señor, que estás en los cielos, gracias te damos por todo este conocimiento que tú nos das, que es tan importante para un mundo que está pereciendo en estos momentos en tinieblas. Ayúdanos, padres, no solo a ser oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos para que todo este conocimiento pueda quedar impregnado en nuestra mente, y que tú nos des la fuerza de voluntad que necesitamos para empezar a practicarlo y para empezar a enseñárselo a otras personas de la mejor manera. Te quiero pedir que tu Espíritu Santo nos proteja, Padre, que tus santos ángeles nos guarden, y que, si es posible, que esta pandemia, que estos males que están pululando en el mundo, no toquen nuestras puertas, la puerta de todos aquellos que queremos, de los que están a nuestro alrededor. Pero también te pido por la humanidad completa. La humanidad está herida, Padre, está sufriendo. Ten misericordia de todos los seres humanos. Al final, todos somos pecadores, Padre, y necesitamos que tu gracia nos ayude a salir de la situación en la que estamos. Ayúdanos a tener fe en ti, a tener los ojos puestos en ti, y sobre todo a reflejar tu carácter, porque es lo que necesitamos hacer, porque sabemos que muy pronto estás por llegar y queremos irnos a vivir contigo para siempre en el reino de los cielos. Ayúdanos a vivir vidas que sean poderosas en esta tierra, y a también prepararnos de manera conveniente para poder habitar por siempre contigo en las moradas celestiales. En el nombre de Jesús oramos. Amén.